Nos avisan que estamos en comunicación telefónica con el doctor Ginés González García, ministro de Salud Pública de la Nación. Doctor, lo saludamos y la primera pregunta se refiere a su estado de salud. No, estoy muy bien, estoy acá en mi despacho, trabajando como todos los días. Bien, muy bien, sin ningún tipo de síntoma como el que tuve. Se acuerda que sentí un hormigueo en el brazo izquierdo y bueno, esa fue la razón por la cual concurrí. Me hicieron muchos estudios preventivos, ¿no? Estudios cardiológicos, estudios traumatológicos, obviamente me hicieron también estudios de tomografía cerebral. Y ahí descubrieron este hematoma crónico, ¿no? Una cosa muy antigua, no saben bien, ni yo tampoco sé, porque me preguntaron mucho, algún golpe, alguna cosa que yo me recordara, y la verdad no me recuerdo ningún golpe en la cabeza, o será que soy muy cabeza dura, no sé. Vaya bueno saberlo, doctor. Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo, doctor, definitiva las decisiones las toma el COE, pero usted es médico y además está a cargo nada más y nada menos que la salud pública en este instante tan particular para el país y para el mundo. Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la cuarentena? No, bueno, primero la cuarentena no es igual en todo el país. Sí, seguro. Es distinta y usted ve que va cambiando y va ampliándose la cantidad de actividades. En muchas provincias la actividad económica es prácticamente similar a la que había antes de la pandemia. O sea, es muy difícil decir hasta cuándo y no decir en dónde. Claramente hoy la situación del AMBA, o sea, del Gran Buenos Aires y de la capital, es bien distinta al resto del país. Si quizás tengamos una situación de algún cuidado en el Chaco en este momento, pero sí, seguro. Claramente nosotros estamos ocupándonos y preocupándonos por todo, pero particularmente con la mirada puesta en estos distritos, donde si bien 2/3 de los casos son de los barrios populares, hay 1/3 de los casos que son fuera de los barrios populares. O sea, no es un tema solamente de los barrios populares. Claro, porque, doctor, indudablemente esta pandemia no es democrática. Es decir, afecta de manera mucho más intensa a todos los sectores que son aquellos que tienen más necesidades de vivienda, necesidades de agua, es decir, de ropa, de alimento, y es allí donde se manifiesta con más virulencia, ¿no? Sí, claramente, mire, todas las enfermedades más comunes en la especie humana son más frecuentes en las clases medias y medias bajas que en las clases medias altas y altas. Es decir, los pobres siempre sufren más las enfermedades que los no pobres. De todas maneras, esta fue una cosa distinta porque comenzó con la clase media y media alta que viajaba y que fueron ellos los que tuvieron, obviamente hicieron que llegara el virus a nuestro país. Obviamente el virus no viaja solo, viaja dentro de las personas que son infectadas. Lo que está pasando ahora es que está cambiando, si usted quiere, no absolutamente, pero sí cambiando la clase social. O sea, ahora está llegando a los barrios vulnerables, de la misma manera que cuidamos de entrada a las personas vulnerables, después obviamente las instituciones vulnerables, por ejemplo los geriátricos, los establecimientos de salud mental. Ahora tenemos que cuidar los barrios vulnerables, que tienen una enorme densidad demográfica, seguro, con lo cual la explosión de nuevos casos en esos lugares es muy fuerte, muy fuerte. Usted está hablando de explosión. ¿Estamos llegando al punto más álgido de la epidemia, doctor? Yo no lo podría decir. Si uno mira la evolución de las últimas 4 semanas, esto está en ascenso. Cuando se termina el ascenso también depende de lo mucho que hagamos nosotros, ¿no es cierto? Y estamos trabajando muy intensamente, tanto con la provincia de Buenos Aires, con los partidos del Gran Buenos Aires, como con la ciudad. Por ejemplo, yo ahora dentro de un rato tengo una reunión con el responsable de la ciudad. Y en este sentido hay una unidad operativa. Ahora, ¿cuándo va a ser el máximo de casos? A mí me parece que va a ser mucho más cercano a fines de junio, pero tampoco me gusta adivinar mucho, porque depende mucho de la evolución de lo que hagamos nosotros y de lo que nos cuidemos nosotros
y tratemos de cuidar al resto, ¿no es cierto? Doctor, usted sabe que ha hecho un poco de ruido esa imagen del presidente de la Nación con el gobernador Kicillof, que se estaban abrazando, y sobre todo después que se conoció que en la planta de Toyota, con el gobernador Infran, perdón, en la visita que se hizo a Formosa, sobre todo porque después se conoció que en la planta que visitó precisamente el presidente Fernández se había detectado un caso de coronavirus. De allí esta repercusión tan grande, porque la gente está muy sensible. ¿Qué opina usted? Bueno, que esté sensible significa que está cumpliendo bien y eso es bueno, ¿no es cierto? Es difícil, mire, yo a veces lo acompaño al presidente, no es fácil. Él tiene muchas muestras de adhesión, y si bien tratamos todo lo que estamos cerca de cuidarlo en el sentido que no se transgreda, no es tan fácil, sobre todo obviamente con un gobernador donde la emoción superó a la indicación. También es cierto que justo estaba en un lugar donde no existen casos, claro, donde no hay circulación, donde en teoría el riesgo es mínimo con respecto a otros lugares, ¿no? O sea, mínimo casi no existe, porque la verdad... No existe. Bueno, doctor, le voy a hacer la última pregunta. Hay mucha gente que está pensando, si aíslan, por ejemplo, lo que ha ocurrido aquí en Córdoba, lo que ha ocurrido también, por ejemplo, en Jujuy, en otras provincias, donde se han aislado los barrios o los sectores donde se registraban mayores contagios. Pero lo que pasa es que la Capital Federal y el AMBA son inmensos. La pregunta es, ¿eventualmente podría haber un círculo, una especie de muro sanitario en ese sector que, como usted bien lo decía, está provocando 2/3 de los casos que se producen en todo el país? Sí, evidentemente ahí el aislamiento exige una terrible infraestructura. ¿Por qué? Y porque en esos lugares no se puede hacer en el lugar el aislamiento. Si no solo se comparte la habitación, se comparte el baño, se comparte la cocina, tiene una presión, como dije antes, demográfica tremenda. Sí, seguro. De cantidad de habitantes en pequeños espacios. Entonces ahí hay que hacer una estrategia que signifique la menor movilidad posible de la gente fuera del barrio. Y en esto, tal como lo hizo Córdoba, como lo está haciendo la provincia de Buenos Aires, como lo intenta hacer la ciudad, es la receta, no hay mucho más recetas. Uno tiene que trabajar primero saliendo a buscar el caso. Segundo, cuando lo detecta, tratarlo inmediatamente, hacer lo que hay que hacer y a su vez aislarlo a él y a sus contactos. Sí, seguro, doctor. Y esto exige mucha infraestructura, porque son gente que uno no puede sacar del barrio fácilmente, que si lo saca tiene que ir toda la familia, que tiene que asegurarle la provisión de todos los insumos y básicamente los alimentos, de manera tal que no tengan más inconvenientes que lo que ya tiene por la propia enfermedad. Entonces empieza a ser también un problema de organización y de logística y de aprovisionamiento que se suma ya al tema de la propia enfermedad, ¿no es cierto? Y por eso se lo hace bastante más difícil, y a veces también hay algunos lugares que mucha gente se queja, o alguna gente se queja, de que no hace todo lo rápido que debería hacer o no se te solucionan todos los temas. Pero vuelvo a decir aislamiento en esos lugares es decir una cantidad de cosas que hay que hacer muy, pero muy importante. Doctor, le agradecemos que se haya tomado unos minutos para conversar con Noticiero 12. Muchas gracias. No, un gusto siempre de estar en contacto con la ciudad donde estudié. Muy bien, afortunadamente aquí no tenemos casos. Eso es lo más interesante. Trabajando muy bien en Córdoba y son un ejemplo, tanto en los comités que tienen en toda la provincia y la forma organizativa de participación comunitaria e integración de todos los recursos hacia un mismo objetivo. Así que en ese sentido es admirable lo que está haciendo Córdoba. Muy bien, nuevamente muchas gracias, doctor. Chao.